Bienvenidos al primer podcast El Camino del Tarot. Conversamos Sendero 12 e In Nomine Babylon. Intro. Bueno, y ahora sí, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este primer podcast en colaboración. Yo soy Sendero 12 y estamos acá con In Nomine Babylon, ¿sí? En este primer podcast que ya veníamos anunciando durante la semana. Esperemos que el primero de varios. Así que bueno, sí, es verdad, es verdad. Vamos a hablar en principio de tarot, ¿sí? Vamos a ir respondiendo todas las preguntas que nos fueron llegando durante la semana. Y bueno, no sé si querés empezar presentándote vos. Sí, mi nombre esotérico, mi moto es Sorortet. Estoy iniciada en la Ordo Templi Orientis, más inclinada hacia la corriente 156 de Kenneth Grant. Soy tarotista hace bastante tiempo y nada, decidimos en parte hacer este aporte desde el lado esotérico para guiar a las personas que les interese saber sobre, sobre este tipo de cuestiones desde una perspectiva honesta, esotérica y descubriendo la lógica dentro de lo que es el tarot. Así que Me bueno, parece, me parece muy bueno eso, porque honestidad y esoterismo justamente es lo que no abunda, me parece. sí, sí. Pero bueno, vamos a hablar de lo bueno, ¿no? Después vemos si la charla parte para otros Bueno, lados entonces más oscuros. vamos Vamos a a tratar de arrancar. rescatar lo bueno. Vamos a arrancar entonces hablando un poco de qué es el tarot, ¿no? ¿Qué es Sí. esta cartomancia, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? Y bueno, la verdad es que el tarot es como que tiene como dos orígenes, ¿no? Tenés el origen más de registro histórico y como el origen medio mítico de la cuestión. Y el origen mítico se habla del libro de Tot, de que en realidad viene de Egipto, de hace miles de años, de que era justamente una forma de encriptar estos conocimientos esotéricos por parte de, bueno, de los sacerdotes de Tot, y Ujú. la realidad es que me parece que eso roza más la leyenda que tal vez la realidad, ¿no? Y pero toda Eh, leyenda tiene su lado real. Puede ser, no podemos No, no descartar. literal, ¿no? Pero bueno, el mito Por el nace otro lado, en un lado. por ahí tenemos los registros más históricos que en realidad dicen de que nada, de que el tarot empezó más que nada como un juego de cartas y que Es después se verdad. le dio como esta connotación más mística, esotérica, ¿no? O sea, allá por el 1400, 1500 está lo que se llama el juego de la carta de los triunfos, ¿no? No me Que acuerdo, era me lo contaron y no lo retuve, la verdad. Sí, se hacía referencia a los triunfos que eran justamente los 22 arcanos de mayores, que Ajá. justamente tenían como un valor mayor al resto de la baraja, entonces se llamaban triunfos. Pero bueno, nada, era un juego de cartas normal, que posteriormente, más pasando un par de siglos más, tipo siglo XVI, ya empezó a tomarse como más una cartomancia, algo más oracular, que no era la única, había muchos otros oráculos, ¿no? Sí, Pero, sí, de otras civilizaciones. claro, pero bueno, nada, recién por ahí en el 1800 es cuando se le empieza a agregar
todo este bagaje hermético, todo este tinte más hermético, digamos, de la Sí. mano de Eliphas Levi, que Opa, es justamente uno de los grandes íconos del conocimiento hermético. Que bueno, después eso dio lugar a reformas posteriores como el de la Golden Dawn, como el de Crowley, que claro. ya terminan de cerrar este sistema todo coherente, ¿no? Entre diferentes disciplinas, como la alquimia, la cábala, la astrología, etc. Sí, no hay que Así que, olvidarse a la hora de hablar de tarot, que tiene una lógica el tarot. No podemos leer sus significados arbitrariamente y no tal podemos cual, guiarnos solo en el instinto del tarotista. tal cual, Tiene, fundamental. sí, si alguien dice, yo leo esta emperatriz de esta manera y como se le pinta, no es confiable ese como se le pinta. Entonces, presta mucho, al no ser un conocimiento, al ser un conocimiento oculto, precisamente, se presta mucho para la cháchara. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Si yo quiero empezar a aprender tarot, tengo que tener en cuenta que lo que es. Y después cada uno le agrega su cuota de intuición, que obviamente para eso estamos. Totalmente, sí. Abundan un montón de mazos, pero bueno, vamos a entrar en eso por ahí un poco más Sí, sí, adelante. en un Pero, ratito. pero sí, pero está bueno diferenciar, ¿no? Tipo, ¿qué es el tarot? ¿Cómo está compuesta una baraja de tarot, ¿no? Claro. Y bueno, nada, la baraja de tarot, básicamente, ¿Cuántos este, arcanos son, Alex? son 22 arcanos, que son los Ajá. 22 arcanos mayores. ¿Y el Eh, primer arcano es el uno o qué número es? el primer arcano es el cero, Muy que es bien, el sí. loco. Exacto. O sea, Que tenemos un después, cero y 21 arcanos que le siguen. exacto, exacto. Y después tenés 16 cortesanas y tenés, ¿Cuáles son las cortesanas? las cortesanas son rey, reina, príncipe y princesa. Exacto. Muy bien. Rey, y el rey cambia, tenemos que aclarar que para. Caballero, paje, dependiendo de la baraja, ¿no? Claro, Crowley cuando reversiona, yo tiro mi tarot de preferencia es el tarot de Crowley, cambia la figura del rey por caballero y la figura del paje por la princesa. Tal cual, tal cual. Y después, nada, tenemos los arcanos menores, que hay mucha gente que por ahí los deja de lado, pero la verdad que son fundamentales en la lectura, porque nos aportan una Materialidad. visión claro, más terrenal, más concreta que los arcanos mayores, que por ahí son un poco más arquetípicos, más etéreos, digamos. Sí, Los arcanos menores está bueno para poder concretizar la lectura, digamos, ¿no? tenemos que aclarar también para la gente que está desprevenida que cuando sale una emperatriz o una sacerdotisa o un emperador, no quiere decir que los arcanos mayores no representan, los arcanos menores, perdón, no representan personas. Entonces, si alguien cuando estoy recibiendo una tirada me dice que la emperatriz significa que hay una mujer dando vueltas, no está bien, porque son energías. Los arcanos Tal, mayores son arquetipos, nunca son eh, gente. tal Hay que cual. aclararlo eso porque se presta a confusión. Lo que pasa es que por ahí mucha gente lo que hace es esto de leer como por intuición, entonces se, se limitan solamente a mirar la imagen o el dibujito de la carta y a asociar a lo que ven como si estuvieran leyendo unas viñetas de una historieta, ¿no? Pero Sí, en o nunca realidad se hay enteró lo un que es un arquetipo arquetipo. y unas correspondencias por detrás. Claro, o nunca se enteró que es un arquetipo. O sea, no se le pasa ni siquiera por la cabeza
que una carta no representa una persona. Tal cual. Hay veces que sí pueden representar, pero yo creo que más que los arcanos mayores, como vos decís, tal vez podrían ser las cortesanas. Por eso, Pero sí, yo en están como realidad... más actuales. ¿Cómo? Discúlpame, no te escuché la última parte. Por ahí en casos muy puntuales, tal vez algunas cartas podrían llegar a representar a alguna persona, pero nunca los arcanos mayores, sino más bien las cortesanas. Sí, sí, Pero exacto, exacto. en casos muy puntuales. Así que bueno, básicamente volviendo a la pregunta de cómo está compuesto el mazo de tarot, entonces el mazo de tarot tiene 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, que Son una son banda, básicamente. y 40 palos, o sea, del 1 al 10, de basto, copa, espada y pentáculo. Todo lo que no, todas las barajas, todos los mazos que no tengan esta distribución no son barajas de tarot. ¿Y qué son? Pueden ser otras cosas, pueden ser otros oráculos. Yo he visto miles de mazos, tarot de los gatitos, tarot de los vampiros, de las hadas. De Cthulhu. También. Sí, sí. Pero bueno, lo importante es saber de que si no tiene esta distribución, este formato, no es una baraja de tarot. Puede ser otro tipo de oráculo, pero no un tarot. O sea, Es que hay no hay. que decirlo sin miedo. No digan que tiran tarot si tiran el tarot de las hadas, por ejemplo. Claro, claro. Como Y Alex, ¿qué representa cada uno de los palos que hay en los arcanos menores? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Los arcanos menores están divididos, como ya lo dijimos, en 4 palos, ¿sí? Ajá. Que es basto, copas, espadas y pentáculos. Pentáculos u oros, por ahí la gente los conoce más como oros. Claro, discos. ¿Cómo? Como discos también. Como discos también, sí. Y bueno, justamente hacen referencia a los 4 elementos, ¿sí? Clásicos, que son el fuego, el agua, el aire y la tierra. Entonces, los bastos corresponden al elemento fuego, las copas al elemento agua, las espadas al elemento aire y los pentáculos al elemento tierra, ¿sí? Eso teniendo en claro la connotación que significa el elemento, porque cada elemento tiene como un significado, ¿sí? Los fuegos son como la acción, la voluntad, el ímpetu, las copas, el agua es lo emocional, lo emotivo, lo sensitivo, el aire o las espadas es lo mental y los pentáculos o tierra sería más lo concreto, ¿sí? Es por eso que de qué palo es, importa y mucho. Sí. Sobre todo para cuando después nos hacen la pregunta la pregunta que va a venir más adelante sobre cómo se procede si se leen las tiradas al derecho o al revés. Tal cual. Sí. Esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta de que uno no puede o va a estar muy limitado a la hora de profundizar en un conocimiento esotérico si no conoce de qué está compuesta, qué son los elementos y cómo se llevan entre sí. Justamente, conocer los elementos es elemental, o sea, es básico. Pero bueno, es importante saber de que, o sea, no es solamente la correspondencia elemental, sino que cada carta tiene múltiples correspondencias. Sí. Como ya les había dicho, les había contado hace un ratito, el tarot actual, como se entiende actualmente, tiene múltiples correspondencias esotéricas, ¿sí? Tiene una correspondencia planetaria o zodiacal,
tiene una correspondencia elemental, tiene una correspondencia numérica y en muchos casos cabalística, ¿sí? Que corresponden a alguna de las 22 letras del alfabeto hebreo, con todo, o sea, el bagaje de conocimiento místico que eso conlleva. Por ende, leer correctamente una operación de tarot no es fácil, es complejo. Hay que tener en cuenta que más allá de todos estos nombres difíciles que estamos diciendo, todas son herramientas para el autoconocimiento. O sea, Tal cual. el tarot es una herramienta predictiva, obviamente, porque no nos vamos a hacer los boludos y no vamos a decir que no es predictiva. Marca una tendencia a que las cosas sucedan si siguen de tal manera, pero siempre va a ser a favor del autoconocimiento. O sea, a veces el tarot nos va a decir cosas que no nos gustan, pero siempre va a ser marcándonos qué camino interior, entre comillas, seguir. Entonces, es muy importante saber que todos estos conocimientos son fundamentales para este desarrollo individual en términos de adentro hacia afuera, ¿no? Porque uno tiene que enriquecerse en el adentro para luego poder reflejar. Si uno se ve reflejado en el agua podrida, va a reflejar podrido. Entonces, el tarot hay que tomarlo como un buen consejero, más que como, uy, ¿qué va a pasar? Tal y con fulanito, con menganito, voy a tener plata, que no está mal, pero tiene un significado más profundo. Y estas herramientas que menciona el compañero acá son fundamentales para ese desarrollo. Tal cual. También vale la pena aclarar de que no todos los mazos, justamente de tarot que existen, hacen alusión a todas estas correspondencias. Hay mazos que son más esotéricos o herméticos que otros. Exacto. El de Marsella, por ejemplo. ¿Qué tipos de tarot tenemos? Y bueno, justamente vamos a empezar por el que menos correspondencias tiene en sus dibujos, que es el de Marsella. Después tenemos el Rider. Tenemos el de Golden Dawn, que es muy lindo, a mí me fascina, me parece un tarot muy pintón. Pero insisto, tanto como el de la Golden Dawn, como para la otra baraja que iba a mencionar, que es el de Thoth, el de esoterista y gran mago Aleister Crowley, hay que tener mucho conocimiento para poder interpretarlo bien. O sea, no es que no hay que tener, no es que si tirás Rider no es necesario que sepas. No, tenés que saber para todos, pero estos implican más conocimientos de alquimia, sí, alquimia, cabalá, astrología, que lo ideal es saberlo siempre. Pero bueno, con el de Thoth y el de la Golden Dawn yo considero que no hay chance de no tenerlo el conocimiento. No sé qué opinas vos. Yo creo que a mí particularmente, como vos dijiste que a vos tu favorito es el de Todd, a mí mi favorito es el Rider White, ¿sí? Porque tiene tiene pros y contras. Lo bueno es que justamente los arcanos menores, sí, a diferencia de los demás mazos de tarot clásicos que estamos nombrando, tienen una imagen pictórica, tienen eso que te ayuda a vos, como operador de tarot, a identificarte más con el significado de la carta. Cosa que por ahí el Marsella o el de la Golden Dawn no tienen. claro, Los arcanos menores generalmente son, vos agarrás y decís, 3 espadas, bueno, pero ¿qué tiene? Que son 3 espadas y nada más. En cambio, en el Rider tenés las 3 espadas en justamente un corazón atravesándolo, que vos decís, bueno, me está queriendo decir algo más, ¿no? Bueno, es el 9 de espada, el del hombre durmiendo en la cama atemorizado por sus demonios en sus espadas.
Claro. O Bueno, el 10 de ese, espada, que bueno, sería ya la peor carta del tarot, de estar sí, no sé si el hay cartas muerto con 10 peores. espadas. Es como que son mucho más explícitas las del Rider White. Pero por otro lado, lo bueno es que, por ejemplo, el de la Golden Dawn ya tiene las correspondencias implícitas en la carta. Sí, Cuando vos agarrás y sacás, no sé, la emperatriz, que hiciste referencia hace un ratito, vos en la misma carta ya tenés el símbolo de Venus. Entonces, eso también te ayuda. En cambio, en los arcanos o en las cartas del Rider White no tenés esa ayuda a memoria. pero está la Entonces, emperatriz en el de White, el Venus en el escudo de la emperatriz. claro, bueno, en el caso de la emperatriz fue Claro, un en mal ejemplo. Pero digo, particular, en general, es menos evidente las correspondencias en el Rider White que tal vez en el de la Golden Dawn, que ya lo tiene explícito en la carta misma, ¿no? claro. Por eso tiene la ventaja de tener los arcanos menores con claves pictóricas, pero no tiene las correspondencias ya explícitas. Igual sí Pero bueno, coincido en lo que decís. Yo igual yo soy muy fiel al tarot de Crowley, como que vibro mucho más con el tarot de Crowley. Em, Coincido que la explicitud, se dice, bueno, el Rider White en los arcanos menores te muestra lo que es. O sea, que eso me ayuda mucho a la hora de aprenderlo, porque vos relacionás el dibujo con el simbolismo de la carta. Este, no, que por ahí en el de Crowley no, en el de Crowley son todas líneas, cosas muy esotéricas, precisamente, que si no tenés el conocimiento para relacionarlo es, uy, qué sé yo, te dice Saturno en tal signo. Y si vos no sabés la correspondencia astrológica es medio claro, difícil. sí, sí, Este, sí, que si bien no lo define al arcano, ayuda a saber por dónde viene la mano, ¿no? tal cual. Y bueno, justamente el conocimiento de estas correspondencias es justamente lo que nos va a dar pie a responder a la siguiente pregunta que teníamos acá anotada que nos hicieron, que es, ¿las cartas se leen del derecho y del revés? Sí. No, o sea, sí, te estoy diciendo sí a vos, no a la respuesta. Ah, claro. Ay, casi me Claro, no, matás, me tirás un rayo, sí, boludo. claro. No, las Bien, cartas no se leen del derecho y del revés. El hecho de estar justamente utilizando el derecho o el revés para ver cómo sale la carta es un poco una herramienta para suplir la falta de conocimiento de estas correspondencias para saber qué tan bien o mal está aspectada la carta. Porque la ¿qué carta no pasa está si sola. sale una copa cerca de un fuego, por ejemplo, de un basto? Claro, bueno, la copa es elemento agua, el basto es elemento fuego, son incompatibles. Claro. Entonces, la compatibilidad entre las cartas no está dada, digamos, vamos de vuelta. La aspectación de la carta, para ver si está bien aspectada o mal aspectada, no implica si sale del derecho o del revés, implica o está relacionada con cómo se corresponde esos significados de la carta con lo que tiene alrededor. Claro, sí, sí. ¿Qué más nos había quedado ese tema? Yo creo que teníamos otro sobre el tema elemental, sobre ¿Eh? el concurso elemental, para decir. Yo, No, sobre la memotecnia de los arcanos, que venía ah, eh, por sí, ese sí, lado. sí, sí. Bueno, sí, teníamos una pregunta, a ver si la tengo acá. Si hay alguna regla mnemotécnica para memorizar los arcanos menores, creo que era. La realidad es que
hay que sentarse y hay que leer, y yo creo que la práctica hace al maestro, o sea, por repetición, yo calculo que es, por lo menos en mi caso, la mejor manera de aprender. Por ahí en los arcanos menores, esto que yo te comentaba antes, de utilizar por ahí la baraja del Rider White, que es como, tiene una clave pictórica más evidente y te ayuda a asimilar el significado del arcano menor mucho más rápido, ¿no? Eh, pero no sé si vos tenés alguna técnica ¿Alguna técnica? para poder aprender rápido los Yo tengo un significados. paño con machete. Tipo, ya mi paño Fundamental, está sí. macheteado. ¿Cómo es un paño con machete? Mi paño tiene el dibujo del árbol de la vida, de la Kabbalah. Entonces, te va diciendo el significado de cada carta, los sefirot, las... ¿Sefirot o séfira es el plural? Sefirot es en plural. Bien, los sefirot, los senderos. Entonces ahí como que ya tengo el machete armado. Por otro lado, Sí. Pinterest. Pinterest tiene muy buenos resúmenes de dudosa procedencia. O sea, yo nunca voy a decir cambien un libro por, Por por Pinterest. Pinterest. Entonces, esa es otra. Pero nada, no hay que tener miedo a estar con un consultante enfrente. Y yo he tirado cartas en la plaza y en el celu, che, aguantame que con esta carta tengo dudas. Y te metes en Total alguna y página de absolutamente referencia. de acuerdo. Sí, 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 sí. Yo tengo, o sea, yo cuando aprendí con una tablita, tipo que todavía la tengo acá, que decía tal arcano, por ejemplo, en el caso de los arcanos mayores, ¿no? Tal Sí, arcano equivale a tal elemento que tiene tal planeta o tal signo, y es tal sefirot, tal sendero del árbol de la vida, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Y esa tablita la tenés al lado y la tenés que revisar, porque la realidad es que son muchos datos, y es preferible no, o sea, meterse el orgullo en el bolsillo y a la hora de empezar a practicar, agarrar y tener la tablita al lado, que la verdad es que no tenés que tener vergüenza de decir, voy a hacer la lectura frente a la otra persona con mi machete, porque es preferible que tengas el machete para poder ayudarte a vos a interpretar el simbolismo y no tirar cualquier zaraza que, que la realidad es que la otra persona, por ahí cuando viene como en un estado de vulnerabilidad porque está esperando que por ahí uno le dé algún tip o alguna clave para poder resolver la problemática que tiene. Y la realidad es que uno tiene que ser fiel al arte. Uno tiene que agarrar y decir realmente lo que ve en los símbolos, ¿no? Y no agarrar y por orgullo de no de decir, espera que reviso, o de olvidarse, de no acordarse cierto significado, inventarlo. Me La parece otra persona además sabe menos que vos. O sea, tal si sos cual. honesto en tu práctica, ¿no? No haciendo abuso de poder. eh, eh, diciendo boludeces porque la otra persona eh, no sabe, pero no le va a molestar, que siempre vienen en apuros además. Siempre, Entonces, siempre. Yo nada, creo que, es yo creo que justamente por lo general, la otra persona viene en situación de vulnerabilidad y uno como tarotista es como que está en una posición de poder frente a la otra persona. Entonces, tiene que ser honesto y realmente no decir lo que le parece. No agarrar y tampoco dar consejo, decir, tenés que hacer tal cosa. Porque en última instancia, un buen tarotista lo que hace es mira el big picture, ¿no? Mira cómo está aspectada simbólicamente la otra persona
y puede agarrar y decir, mira, esto tiende a tal lado o está de esta manera aspectada, pero en última instancia, siempre, siempre es el libre albedrío del consultante el que toma la decisión. Uno no tiene que hacer psicología ni tiene que tomar decisiones por la otra persona. No, pero además es muy egocéntrico. Porque vos qué sabes qué le conviene a la otra persona. O sea, no te podés poner en esa posición. Además que intercedes en el karma de la otra persona, tal vez. Y lamentablemente yo creo que hay mucha gente que utiliza el tarot de esa forma, ¿no? O sea, tal vez no con mala intención, tal vez es gente que aprendió de mala manera y repite lo que aprendió, digamos, Obvio, ¿no? obvio, sí, sí. Pero hay un montón de gente, Doña Mabel y Raúl, que están ahí y que Un tiran las Enrique. cosas. Enrique, Sí, sí, tarotista, unión de pareja. claro. Y vidente natural, eh, y todo el mundo es vidente natural, bruja vos de entrás a familia. Ahora son todas brujas de familia. claro, y de 10 publicaciones, 8 son videntes naturales, y bueno, nada. No Vamos vamos a con entrar lo que en... sigue porque valga la redundancia, pues si no vamos a, Sí, ¿cómo sí, se sí. llama? A hablar como 3 horas. Próxima pregunta, a ver, ¿qué teníamos por acá? Libros. ¿Qué libros nos recomiendan para aprender tarot? Y bueno, lo básico para mí es ¿cómo se llama en español? La clave pictorial. Histórica, sí, de White. Sí. Clave pictórica de White. Es Arthur bastante fácil. White, creo que es. ¿Cómo? Arthur Edward White. Sí, que es bastante fácil de comprender. No recuerdo si tiene ejemplos de tiradas, debe tener ejemplos de tiradas. No recuerdo, lo leí muy por arriba. ¿Qué otro? Eh, Tenemos el Liberté, Edward T, sí, de la Golden Dawn. sí, de De, MacGregor Masters. sí, Bueno, que también no sirve solamente para la Golden Dawn, sino que sirve para también, ¿cómo se llama? El Tarot de Thoth, porque claro. bueno, Sí, alguien tomó prestado digamos conocimiento, que el señor Crowley sí, sí, hizo, se prestado, apropió, lo pidió prestado sin pedir prestado. sí, sí. Y bueno, y haciendo Eso referencia, habíamos anotado tenemos el libro de Todd, de Crowley. el libro de Thoth. Ese es difícil igual, ¿eh? Yo no empezaría nunca por ese. Es difícil. Y es recomendable estudiarlo con alguien que pueda acompañar eh, el proceso de introducción al tarot de Thoth. El de la Golden Dawn también, ¿no? Sí. No sé qué opinas vos. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con vos. Sí, 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 sí. Bueno, tenemos acá otra pregunta que nos decía, ¿qué protecciones recomiendan antes de comenzar con el tarot? Ah, Bueno, acá esto da para mucho, me parece, ¿no? sí, vamos de lo más simple, me parece, a lo más complejo. Eh, ¿Cuál era la que habíamos anotado? ¿El sahumado? Sí, o la proscripción pentagramática. No, pero esa, dije de lo simple a lo Perdón, perdón. complejo. Y yo creo que en realidad depende de la importancia y de la solemnidad que vos le quieras dar a esa lectura. Porque la realidad es que la gran mayoría de la gente hace las operaciones de tarot sin ningún tipo de protección, o sea, directamente se sienta y arranca con la lectura. Lo que pasa es que, bueno, si vos querés darle Me un deja tinte más más tranquila. ritual, claro, o querés hacer algo que realmente
te ayude a focalizar la lectura, siempre es recomendable hacer alguna apertura y cierre, ¿no? Ya sea, dependiendo del paradigma del cartomante, puede ser cualquier tipo de círculo de protección, puede ayudar. Depende del paradigma que tenga cada uno, me parece. Sí, sí, una sahumada, un pentagrama de proscripción, si nos queremos ir más a lo ceremonial. Pero también aprovecho y que yo recibo también muchas consultas de si se trabajan entidades cuando trabajamos tarot, que no estuvo en esta tanda de preguntas, pero me la han hecho en algún momento. ¿Vos qué Sí. opinás de eso? Yo ¿Hay creo que entidades o estás no. trabajando con vos mismo? ¿Cómo? ¿Hay entidades o estás trabajando con vos? Yo creo que sí y que no. Claro, Eh, un poco y un poco. un poco y un poco, sí, sí. Es una cuestión paradójica la de las entidades. Porque cuando uno trabaja con estos simbolismos, ¿no? En realidad son aspectos de nuestra propia psiquis o en realidad estamos trabajando con fuerzas externas que, como es arriba, es abajo, Ajá, también... como hacia adentro hacia afuera. Claro, entonces es como estamos entrando en un terreno un poco pantanoso. En principio, yo te diría que es paradójico, que sí y que no a la vez, que son aspectos de nuestra propia psiquis, pero que nuestra propia psiquis también está, digamos, reflejada por constantes celestes que se reflejan de un macrocosmos en un microcosmos. Sí, yo No sé, coincido, yo opino exactamente lo mismo. Que sí, quizás no hay nada del otro lado, quizás es todo nosotros o quizás hay cosas que influyen en nuestra realidad que son tan sutiles que no las podemos percibir. Entonces creo que tampoco vale la pena pensar demasiado en eso. es un ¿Sabes? terreno pantanoso, sí, 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 sí. Claro, si no, si las haces sentir más seguros y seguras, eh, protegerse, bueno, utilicen algo que a ustedes les dé seguridad. Totalmente, yo creo que Nosotros es todo, tenemos aconsejado como tarotistas hacer limpieza, pero nadie es tan prolijo a la hora de trabajar. Así que ni se preocupen por eso. yo creo que en realidad también depende, eso son, todo acto ritual es una herramienta de focalización personal. Hay muchos protocolos y muchos rituales, pero al fin y al cabo me parece que nada, corresponden a un proceso de enfoque que va generando uno. Sí. Sí, en algún momento tenemos que hablar de lo que es un paradigma también, Sí, sí, sí. Pero porque bueno, hoy no porque nos vamos a ir. hoy es tarot Claro. y lo que sea. Bueno, Eh, que nos habían preguntado por cómo limpiar las cartas antes y después, o sea, cómo proteger el lugar, cómo limpiar el lugar antes y después, la respuesta aplica para ambas. Tipo, si lo quieren hacer, hagan lo que más les sirve y si no lo quieren hacer, no lo hagan y listo. tal cual. Em, Que justamente prende un saumerio y he visto que con el humo van limpiando las cartas y todo, y es completamente válido, cada uno tiene su método, digamos. Claro. Sí, sí, yo de hecho cuando siento que las cartas por ahí me están dando mensajes medio confusos y cosas así, para mí la mejor manera es pasarlas o por humo de una sahumada linda con las hierbas que corresponden o dejarlas un ratito al sol. Eso no es cuestión de ser gran mago o menos mago por por hacer lo que te haga sentir cómodo. Hay unas personas que sí, son muchísimo más puristas, pero no afecta, no hay que tomar demasiado en serio eso. Al menos este caso en particular. Hay otros casos que ameritan un buen destierro. Claro, sí, sí. Dependiendo de lo que vayas a hacer, ¿no? Vamos a preguntarle a Salomón.
lectura rápida no hace tanto Claro. falta. Pero bueno. Bueno, y tengo acá una última pregunta, que es una pregunta muy amplia, por ahí retórica, que dice, ¿qué es la iluminación esotérica? ¿Qué es el Eh, esoterismo? Vamos a empezar preguntándonos si sabemos qué es el esoterismo, porque por ahí tenemos conceptos cerrados de qué es el esoterismo y qué conclusión sacamos. bueno, estuvimos acá investigando. Los esoteristas no saben qué es el esoterismo. El esoterismo como un conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes que no se basan en la experimentación científica. Eso sería la definición de esoterismo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que toda iluminación es esotérica. O sea, eh, la iluminación esotérica yo lo tomaría como justamente todos estos conocimientos y prácticas mágicas, alquímicas, astrológicas, bla, que están dirigidas hacia la iluminación o la perfección, el perfeccionamiento del individuo. O sea, hacerte una versión 2.0 de vos mismo, ¿no? Claro. De cómo crecer de forma personal mediante estas prácticas. Y yo creo que sí, que toda la magia, la astrología, el tarot y cualquier disciplina esotérica justamente es esotérico, que es interno, y no es exotérico, que es hacia afuera. Si realmente tu práctica es esotérica e interna, yo creo que llega en algún momento o va encaminada hacia esta iluminación, ¿no? Sí. Y hay que recordar a todos los que buscan una iluminación esotérica que no es algo fácil. O sea, la New Age lo pinta como si fuese algo que están meditando en la montaña, en una colina, con un vientito que se puede percibir a través de la foto, un lago tipo el Bolsón. Eso no es la iluminación, eso es egocentrismo. No está mal el ego, ¿no? Pero eso es una cuestión de creer que todo es bueno, todo optimista. Y no, chicos, la iluminación llega porque hay oscuridad. Si vos necesitas luz es porque estás a oscuras. Y para salir de la oscuridad hay que atravesarla. Entonces, cuando uno hace su camino esotérico, empieza su camino esotérico, es un tropiezo tras un tropiezo. Entonces, una depresión tras una depresión, una cuarentena tras una cuarentena, porque al menos yo desde mi paradigma considero que la humanidad está pasando por una iniciación. Eh, entonces, hay que tener en claro eso, que qué es lo que se está dispuesto a arriesgar a la hora de iniciar un camino esotérico Claro. o de iluminación, porque inclusive las pequeñas cositas, como aprender tarot bien, ¿no? Cuando alguien te lo enseña bien, implica cuando te tiras las cartas empiezan a salir fantasmas y está en uno, cuando miro una carta natal, eh, está en uno decidir si tomarlo o dejarlo, si trabajar en lo que está oscuro, en las cuadraturas, en los en la incompatibilidad elemental que pueda surgir. Hay que prestar atención. Si yo, mi compañero, les hace una tirada y dice, che, negro, mirá que acá hay agua donde tiene que haber fuego y hay aire donde tiene que haber tierra, fíjate, y ustedes hacen después lo que quieren, es como, bueno, nos pagaron al cohete, porque hay que tomar lo que dice el consejo del tarot. Obvio, hay libre albedrío, si no querés, no querés, pero bueno, es aconsejable, ¿no? Si no, estamos perdiendo plata y... ¡Ay, me hace ruido! Perdón. Claro, yo creo que son tendencias. Esto tiende a tal cosa. No es que va, Claro, o sí, sea, sí, yo no no voy es a un predicar determinismo absoluto. absoluto. No, no, no hay nada absoluto. Yo no sé si No. mañana, como acá, mi compañero me hizo una tirada de una lectura geomántica. Yo no sé si va a pasar lo que augurió que iba a pasar, porque por ahí mañana cruzo mal la calle y me piso un auto. Entonces,
depende también de nosotros y de cómo nos manejemos, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Eso es fundamental, el estoicismo y el sentido común de decir, y voy a conseguir trabajo, pero Y depende, bueno, vos está estás, tirando currículum. te estás moviendo, porque si no, la verdad es que no. Y mira, estamos en cuarentena hoy, Saturno estuvo retrogradado, así que por Claro, ahí está claro. un poco Pero frenado el asunto. eh, mm, volviendo un poco a lo que comentaste, yo quería hacer una última aclaración Dale. sobre esto de la New Age. Yo creo que mi pensamiento por ahí es más cabalístico, en el sentido de que Ahí es, el cabalista. en el sentido de que cualquier extremo es malo. O sea, por un lado tenés el pilar de la severidad y por el otro el de la misericordia, y vos tenés que ir por el medio. O sea, Mira, eh, un gran mucha maestro, iluminación, o sea, mucha severidad es tiranía y mucha misericordia es debilidad. O sea, uno tiene que estar en el totalmente. camino y saber estar ahí al filo para poder, digamos, avanzar hacia la iluminación. Esto de agarrar y decir, no, es todo color de rosa, y la realidad es que no es todo color de rosa. Eh, yo creo que en ese sentido concuerdo un poco con vos. Hay que tener en cuenta también que también alguien hablando un poquito de astrología, ¿no? Por ahí nos está escuchando alguien que sepa un poco de astrología, con lo básico alcanza. Una persona que tiene todo trígono en la carta también es negativo, porque es una persona que cualquier cosa que le pase o cualquier cosa que la saque de eje, eh, le va a caer como una bomba, porque no está acostumbrada. Entonces es siempre como nos dijo nuestro maestro de tarot, que a mí me dijo una vez, el cuerpo tiene dos manos. Entonces vos tenés la izquierda, la derecha, y vos Tal estás cual, en el medio. tal cual, Entonces las dos trabajan para vos. Bueno, podés claro, hacer todo con la izquierda, vos podés hacer ciertas actividades con la derecha, tenés más fuerza con la derecha y por ahí más ágil con la izquierda o viceversa. Entonces, sí, se yo trata de creo, eso. acá por ahí nos van a saltar un poco a la yugular alguno, ¿no? Pero bueno, yo coincido esto de que hay muchos que, ponele, son del sendero de la mano izquierda y Bueno, son, yo me considero del sendero pero izquierda. es importante esto que vos dijiste, o sea, en realidad el verdadero mago no es manco, o sea, no es que yo soy Claro, solo de la izquierda, o sea, vos tenés los dos senderos y tenés que convivir con los dos senderos. O sea, y es como eh, tener la varita en una mano y la espada en la otra. tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Así que, bueno, nada, ¿Algo más vamos. quedó? ¿Eh? ¿Quedó algo más para...? No, no, esa era la última. Y bueno, nada, yo quería hacer como una reflexión final Dale. para todas estas personas que se bancaron toda esta disertación y que les gustó la charla. Los queremos mucho. Claro, sí, porque sí, parece que es muy complicado y muy difícil. Y es complicado, pero no es o sea, se puede. Yo quiero alentarlos y decirles de que no hay que ser extraordinario para aprender a leer el tarot, no hay que ser vidente natural como Doña Rosa ni Enrique, sino que es práctica. Cualquier persona que pueda tener la dedicación y la voluntad de sentarse, estudiar y practicar, lo puede hacer tranquilamente. Y para todas esas personas que quieren decir, bueno, ¿cómo hago yo para justamente no caer en algún lugar que sea poco serio? Bueno, nos pueden contactar tanto a mi amiga como a mí, y nosotros lo vamos a saber derivar a algún lugar potable. Claro, sí, sí, porque de hecho tenemos conocidos que trabajan muy bien y no solo nosotros, o sea, no somos los únicos tarotistas Ah, honestos que hay. tal cual, tal cual. Sí, Y sí, sí, sí. tampoco, yo no diría que somos honestos, porque andás a ver, no hay absolutos. Entonces, por ahí a Bueno, veces nos equivocamos, sí, 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 sí. pero hacemos lo mejor que podemos, me parece. Así que bueno, 93 de mi parte
a todos los que nos están escuchando y bueno, nos despedimos, Alex. ¿Querés decir algo más? No, bueno, saludos fraternales para todos Ah, y espero que les haya gustado la charla, a mí me encantó. Esperemos que vengan más en un futuro sobre otros temas diversos. Y bueno, ya saben, síganos a los dos y bueno, hasta la próxima. dale. Dale. Chao, chao. Chao.